Bien, cordial saludo a todos y bienvenidos. Es un placer estar aquí con ustedes. Hoy tenemos el honor de presentar a dos de... Gracias, Albert. Bueno, mucho gusto para todos. Mi nombre es Alejandra y como mencionaba Albert, vamos a estar trabajando sobre el patrón Composite. Este patrón es un patrón estructural, también conocido como objeto compuesto u object tree. Al ser estructural, lo que nos permite es definir como esa estructura que vamos a aplicar sobre nuestro proyecto o sobre nuestra aplicación. En particular, este patrón Composite nos permite componer objetos en estructuras de árbol y manejar estas estructuras como individuales. Algo importante y de resaltar en este patrón es que tiene objetos compuestos y objetos simples. Los objetos compuestos pueden tener muchos objetos simples e incluso más objetos compuestos. Sin embargo, los objetos simples no pueden tener más hijos, tal como lo vemos aquí en la imagen. Nuestros objetos compuestos vendrían siendo los cuadritos más grandecitos y los objetos simples, digamos que por decirlo así, las hojas del arbolito. Con esto les doy la palabra a Adolfo. Bueno, ¿qué solucionamos entonces con este maravilloso patrón? Básicamente lo que tenemos que entender es que podemos llegar a tener casos de ejemplo en los cuales hayan muchas dependencias entre las diferentes clases u objetos que tenemos dentro de nuestra aplicación, ¿cierto? Supongamos, como vemos en la imagen, que tenemos un pedido bastante complejo, donde tenemos una caja que internamente puede tener cajitas o productos en sí. Y estos a su vez pueden tener incluso aún más cajas y estos más cajas y estos productos y así sucesivamente. Puede ser muchísimo más complejo, ¿cierto? Si quisiéramos, por ejemplo, calcular el precio de todos los productos que contiene esta caja mayor, pues incluso tocaría entonces empezar a analizar cada partecita. Es que esta caja tiene otra caja, entonces me meto a esta otra caja y analizo cuántos son los precios. Y así se empieza a ir yendo lado por lado y se va volviendo una tarea demasiado tediosa, demasiado compleja, que podría considerarse en algunos casos de complejidad incluso imposible, ¿cierto? Siendo pues este un ejemplo bastante pues de alto nivel, ¿cierto? Pero es algo que nos encontramos mucho, ¿cierto? A veces tenemos muchos widgets dentro de nuestros proyectos que tienen mucha dependencia entre sí. Entonces tenemos que uno depende del otro, este otro depende de otros, este de otros. Entonces cuando queremos acceder a cierta información dentro de estos widgets, toca empezar a meternos hasta llegar a esto, ¿cierto? Lo cual nos da pues siempre una cantidad de posibilidades de fallo, ¿cierto? O encontramos muchas veces estos nombres típicos en Blother que son tal, punto tal, punto tal, punto tal, punto tal, ¿cierto? Como para intentar acceder a un valor. Entonces, Composite trata de evitar como esto, ¿cierto? Sino que podamos tener como un mayor acceso a la información interna a través de un padre, ¿cierto? Entonces, de ahí, ¿cómo solucionamos esto? Entonces, básicamente lo que buscamos es crear una clase abstracta en el cual nos va a servir como referencia, va a ser como nuestro consultor. Entonces ya las cajas y productos y demás van a estar asociados a esta y cuando nosotros queramos saber alguna información en específica, simplemente tenemos que preguntarle a este revisor de nosotros, ¿cierto? Como decirle, hey, decime porfa cuál es el precio de los productos. Entonces él es el que se va a encargar de ir y analizar, ¿cierto? Entonces nos va a evitar ese trabajo a nosotros, haciendo que la tarea sea un poco más amigable, ¿cierto? Un ejemplo de analogía en la vida real, saben que nos gusta hacer esto, acorde, por ejemplo, a Refactoring Guru.
pero porque sabemos que se entienden mejor a través de analogías del mundo real. Un ejemplo, como el que nos brindan la documentación, es que si sos el presidente del país, ¿cierto? Si tienes el país a tu cargo y necesitas realizar varias tareas específicas en diferentes ciudades del país, imagínate como presidente tener que empezar a buscar, bueno, busco al general de la policía. El general de la policía me dice cuáles son los capitanes. Le pregunto a los capitanes cuáles son los tenientes. Luego voy y hablo con los tenientes y le digo cuáles son los patrulleros y empiezo a cada patrullero a decirle cuál es la tarea que tiene que hacer. Imagínense el trabajo tan tedioso que puede llegar a ser esto, cuando simplemente tenemos una orden de mando jerárquica en el cual le decimos al capitán, ven, necesitamos realizar esa tarea y es él el que se encarga de empezar a distribuir las tareas, ¿cierto? Entonces nosotros como presidentes nos vamos a evitar mucho esta parte porque básicamente vamos a tener eso, esa abstracción que nos va a permitir implementar. Otra forma es, por ejemplo, cuando tenemos problemas en nuestros hogares con el servicio de telefonía, de televisión o de internet, ¿cierto? Nosotros hacemos una llamada comunicándonos a una abstracción, que es la persona que nos atiende y a la que le comunicamos cuál es el problema. No tenemos que ir donde esa persona para que nos dé la información de otra persona a la vez de otra y así hasta llegar al técnico. No, le decimos cuál es la tarea que requerimos y ya automáticamente esa capa de abstracción, o sea, esa persona que nos contesta es la que se encarga de realizar toda la actividad, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, son como ejemplos de la vida real, ¿cierto? Ahora, un poco de esto de lo que hablamos, ¿cierto? Teniendo en cuenta lo que vemos aquí en pantalla de las cajas y los productos, vamos a hacer un ejemplo, ¿cierto? Primero vamos a hacer un ejemplo básico, sencillo, en el cual vamos a entender el composite, creando ese árbol de objetos, ¿cierto? Entonces, muy bien. Vamos a crear entonces lo que sería ese árbol de objetos que quiero identificar. Inicialmente lo voy a hacer así abstracto, pues lo voy a hacer a modo de diagrama para que se comprenda cómo es que se crea este árbol y luego entramos un poquito a lo que sería el código. ¿Listo? Entonces, vamos, por ejemplo, tengo entonces, supongamos que voy a hacer lo mismo que les especificaba en el ejemplo, que sería la parte de las cajas y productos. Supongamos que tengo esta caja, se la voy a llamar caja, ¿cierto? Es una caja que me llegó por pedido. Y esta caja internamente tiene otras dos cajas, ¿cierto? Esta tiene cajita 1 y tenemos otra por aquí que es cajita 2. Automáticamente lo que podemos percibir es que ya depende la caja mayor, estas cajitas pequeñas de la caja mayor, ¿cierto? ¿Por qué? Porque básicamente están dentro de esa caja del pedido, ¿cierto? Y ahora supongamos que dentro de estas cajitas hay productos. Entonces puede tener tantos productos como quiera, ¿cierto? Entonces aquí tiene estos productos. Y fíjense que entonces, básicamente, aunque no pareciera, estamos creando un árbol, ¿cierto? Un árbol de objetos. Entonces, lo que pues puedes llevar entonces a identificar, bueno, este es un buen punto en el que yo puedo desarrollar el patrón composite, ¿cierto? Incluso puede ser que, por ejemplo, aquí haya otra mini cajita y esta mini cajita a su vez tenga otros mini productos. Entonces, fíjense que la forma en la que podría empezar a complicarse este tipo de implementaciones es mucha, ¿cierto? Entonces, acceder a la información de esta manera se vuelve más compleja. Entonces, vamos a intentar hacer un poco de esto en código, creando cada una de las partes que debería tener nuestro patrón composite. ¿Listos? Muy bien, entonces me confirman, ¿están viendo Dartpad? Sí. Muy bien. Les voy a compartir el enlace
de DARPA por aquí atrás del chat para que sigan el ejercicio conmigo. Va a ser un ejercicio muy rápido, simple, no nos vamos a demorar mucho, sino que para entender cómo funciona básicamente la estructura de DARPA, ¿cierto? El main lo voy a vaciar, pues obviamente vamos a necesitar el main, pero lo voy a poner por aquí abajo y lo vamos a usar más tarde, ¿cierto? Esa es la herramienta misteriosa. Ahora bien, lo primero que vamos a hacer es que vamos a crear esa capa de abstracción, ¿cierto? Entonces, abstract class y lo vamos a llamar box, ¿cierto? Que va a ser como la caja mayor. Y vamos a poner dentro de esta caja un nombre y una función. Esta función es la que va a ser como de implementación, que va a ser en común entre los productos, entre las cajas, bueno, entre los elementos. Aquí viene un punto muy esencial que necesitan entender, es que claramente cuando queremos implementar Composite, literalmente necesitamos que haya una capa de abstracción que nos represente las cosas en común. Cuando no hay cosas en común, se empieza a volver más complejo, entonces de pronto no es la mejor, pues no es como la mejor alternativa. En este caso simplemente vamos a crear una función que se llame do something, ¿cierto? Como de que haga algo, pero enseguida hacemos ya la implementación en sí. Muy bien, entonces esa va a ser mi capa de abstracción. Ahora voy a crear lo que vendría a ser mis elementos. En este caso voy a crear solo dos. Voy a crear o las cajas y los productos, ¿cierto? Entonces voy a crear una caja que se llama Composite Box y Implement Box, ¿cierto? Automáticamente cuando lo implement bot me sale ahí el error de que hey, implement bots tiene otras cositas. Entonces creamos los dos overrides, ¿cierto? Que toca tener, ¿cierto? Y como dentro de una cajita voy a tener varios productos, entonces aquí voy a crear una lista de objetos de tipo bot, porque recuerden que esa es nuestra capa de abstracción general, y la vamos a poner field bot, como hijos de la caja, ¿cierto? Y por ahora la vamos a poner vacío, que es donde vamos a estar guardando todos los productos que pueden estar dentro de la caja. Que ojo, esos productos podrían ser más cajas, ¿cierto? Entonces aquí vamos a guardar todo lo que una caja pueda tener adentro. Y nos falta crear el constructor, ¿cierto? Entonces vamos a crear el constructor Composite Box y recibe this.name. Le puse eso. Listo, tenemos esto y voy a crear una función aquí interna que es para poder añadir hijos a una caja, o sea, poder añadir productos. Es add shield y productos de tipo box. Y lo que hacemos es que a esa lista que creamos, field bot, le agregamos .add ese producto que estamos agregando, o esa cajita, ¿cierto? Sencillo. ¿Qué nos falta implementar de esto? Pues que haga algo, que es lo que va a compartir la funcionalidad en sí. Entonces, lo que va a hacer, lo voy a poner que, recuerden que como esto es un ejemplo en Dart, vamos a hacer simplemente algo en consola. Entonces le podemos decir print, no, ahorita. Vamos a hacer primero el otro producto y ahorita les digo qué podemos hacer para que hagan ellos en conjunto, ¿cierto? Listo, entonces aquí voy a crear la otra caja, el otro elemento, que en este caso son los productos. Entonces, product box, lo voy a llamar, y nuevamente implement box. Entonces fíjense que ya tienen en común, entonces ahí ya se va creando ese árbol jerárquico. Creamos nuevamente estos dos, creamos aquí el constructor product box this.name.
Eso. Muy bien. Y ahora sí, pues por ejemplo, cuando yo le diga a un producto en sí, que es lo más bajo de la jerarquía, que haga algo, le voy a decir que imprima el nombre del producto simplemente. ¿Cierto? Pues, asterisquito, name. Listo. Ahora bien, entonces hagamos que cuando abramos una caja, cuando pues, le digamos a la caja que haga algo, que se abra, ¿cierto? Como abrir la caja. Entonces, un print que diga como name ha sido abierto. No abierto. No, porque no sabemos el sustantivo que nombre va a tener. Que cuando entonces abra la caja, que haga que los hijos chillbots punto for each for each ahí. Bueno, terminémoslo manual. Entonces for each. Listo, y aquí le vamos a poner int, porque no sabemos una cosa, ¿cierto? Ahí sabemos que en cada uno de los hijos va a haber una cosa, que puede ser otra caja, puede ser un producto. Y le vamos a decir a things punto do something, haga algo. Y punto y coma. Aquí déjenme verificar que todo lo haya correcto. Sí, pero aquí escribí mal este nombre. Listo. Y luego de que ya veamos los productos internos, le podemos decir print nuevamente name ha sido cerrada o ha sido revisada, porque vamos a revisar las cajas. Muy bien. Ponemos aquí un /n para que haya como espaciado en nuestra consola. n/n. Eso, entonces tenemos los dos productos, las cajas y los productos en sí. Los productos en sí son simplemente un nombre, o sea, algo en específico que puede ser lo que sea. Y un composite box va a ser una caja en sí, o sea, va a tener varios elementos internos. Que esos varios elementos pueden ser u otras cajas o pueden ser simplemente productos, ¿cierto? Y entonces creamos la función genérica do something para decirle haga algo, entonces que cuando sean cajas las vamos a abrir, vamos a revisar lo que hay adentro y luego las cerramos. Si adentro hay otra caja, como va a volver a ejecutar esto, pues va a abrir la otra caja, va a revisar lo que hay y así sucesivamente, ¿cierto? Pero cuando encuentre un producto en sí, simplemente le va a decir el nombre. Ahora sí, miremos entonces el main. Fíjense que así de rápido lo trabajamos. Entonces, voy a hacer por aquí varios enter para que se vea mejor. Y aquí en el main, ¿qué vamos a poner? Pues vamos a crear final composite parent para crear la caja principal. Y le vamos a decir que es un composite post. Y supongamos que va a ser el pedido de Amazon. Listo. Como hicimos el ejercicio ahorita con el árbol, vamos a suponer que habían otras dos cajas adentro. Entonces, nuevamente aquí, composite chill 1 va a ser igual a composite pod. Y aquí lo voy a llamar caja 1. Para que no nos torcemos ahí. Y vamos a hacer la otra caja que se va a llamar chill 2 y va a tener la caja. Supongamos que estas son las cajas que vamos a tener ahí. Y vamos a crear varios productos. Entonces voy a crear final product 1-1. Va a ser igual a product box. Y supongamos que aquí de Amazon nos vienen unos auriculares. Bien, vamos a copiar esto otras 3 veces. Aquí 1-2. En este caso me va a traer un celular. Aquí dos
2-1 para que es lo que va a ir en la otra caja, como para que lo sepamos identificar. Aquí un Lego. Y en la 2-2 me va a traer un coleccionable de Marvel, por ejemplo. Ahora sí, entonces yo aquí simplemente creé los productos, ¿sí? Les agregué el nombre, simplemente están creados. Ahora tengo que crear la estructura, ¿cierto? Entonces, primero, a Composite Shield 1, ¿cierto? A este de acá, le tengo que agregar los productos add field, le tengo que agregar los productos que pertenecen pues a la caja 1, ¿cierto? Que en este caso va a ser product 1-1 y coma, y le vamos a agregar el 1-2. Ahora, en la segunda caja, que vendría a ser la Composite Shield 2, vamos a agregar los otros dos productos, add shield, y le agregamos product 2-1 y le agregamos el 2-2. Entonces fíjense que ya metimos los productos en las cajas pequeñitas. Ahora, ¿qué me falta hacer? Meter las cajas pequeñitas dentro de la caja grande. Entonces, composite parent add shield y le metemos composite shield 1, ¿cierto? Fíjense que, hombre, que son diferentes tipos, uno es product bots y otro es composite bots, sí, pero ambos implementan bots. Y yo lo que le dije a la función add shield es que me reciba un tipo bots. Entonces, por eso les dije que iba a permitir tanto un producto como cajas internas, ¿cierto? Y agregamos también la segunda caja, ¿cierto? Hasta aquí ya tenemos entonces agregadas lo que serían las cajas, ¿cierto? Ahora vamos a decirle a la caja padre que haga algo. Es composite parent punto do something. Ahora, ¿qué va a pasar? Entonces hagamos un análisis antes de darle correr y que nos funcione, ¿cierto? Primero, le estamos diciendo es a la caja padre, ¿cierto? Entonces, si le decimos a la caja padre que se abra, lo primero que va a hacer es ir a la caja 1 y abrirla también. Va a la caja 1, la abre y va a encontrar estos dos productos. Terminó aquí, entonces la caja padre va a ir a la caja 2 y va a abrir esa otra caja 2 y va a encontrar otros dos productos, ¿cierto? Entonces, siguiendo esa analogía, veamos entonces si funciona, ¿cierto? Entonces le doy correr. Y fíjense, el pedido de Amazon ha sido abierto. Luego caja 1 ha sido abierta y encontraron auriculares y celular. Luego caja 1 ha sido revisada. Luego caja 2 ha sido abierta. Encontraron Lego y coleccionable de Marvel. Luego caja 2 ha sido revisada y como ya terminamos, el pedido de Amazon ha sido revisado. Fíjense que solamente a través del padre, o sea, de la instancia más alta, fue que logré encontrar lo que vendría a ser, cierto, pues todas las funcionalidades internas. No tuve que ir y verificar en cada uno de los elementos internos, o sea, otras cajas u otros productos para lograr esto, ¿cierto? Sino que fíjense que todo fue muy transparente en cuanto al funcionamiento. Siempre en cadena de árbol, ¿cierto? Si yo creo otra caja, fíjense, caja 3. Y dentro de esta caja meto, voy a crear otro producto que va a ser el 3-1. Y va a ser un coleccionable, pero de DC. Si yo meto, por ejemplo, dentro de Composite Child, es dentro de la caja 2, ¿cierto? La cajita 2. Meto esa caja 3. ¿Cierto?
ya básicamente estamos haciendo esta mini cajita que teníamos aquí, ¿cierto? Y esa va a tener un solo producto, vamos a meterle un solo producto. Entonces, por aquí ponemos que Composite Shell 3 va a tener el producto 3-1. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que cuando la caja 2 sea abierta, no solo van a encontrar estos dos elementos, sino que van a tener que revisar una caja adicional, ¿cierto? Entonces, démosle correr. Y fíjense, caja 2 ha sido abierta, encontraron Lego, encontraron coleccionable de Marvel y encontraron una caja 3 que ha sido abierta y encontraron ahí dentro un coleccionable de DC. Por lo tanto, la caja 3 ha sido revisada y la posterior a eso, la caja 2 ya fue revisada completamente. Recuerden que este es un ejemplo muy, muy al aire, como para entender muy bien el concepto del árbol que se maneja dentro de Composite a través de esa clase de abstracción. ¿Listo? No sé si hasta aquí hay alguna duda, pregunta, inquietud. Hay una pequeñita internamente, voy a colaborarte, yo hice una refactorización de tu código que nos dice que si esto se parece a la estructura del árbol de widgets en Flutter. Entonces, pues básicamente, sí, cierto, entonces te se bailar la pregunta. Sí, básicamente sí, se parecen mucho. De hecho, es como se podría decir que a cierto modo funcionan muchas cosas dentro de Flutter o hacemos nosotros mismos muchas cosas ya funcionales, ¿cierto? Que siempre manejamos desde una estructura padre, de un widget padre, el funcionamiento de los demás widgets internos. Entonces, digamos que es muy similar, el concepto es muy análogo, ¿cierto? Quiero decir, es muy similar y puede tener un funcionamiento muy, muy, muy igual. Pero obviamente sí hay detallitos que podrían variar acorde a cuando se utiliza como tal el patrón Composite. Y eso lo vamos a ver ahorita un poquito en las conclusiones. Pero mejor aún, vamos a ver en este momento a Aleja, que va a ser un ejemplo ya un poco más funcional y visual, con el cual, ya propiamente en Flutter, con el cual vamos a poder asociar mucho mejor el funcionamiento del Composite. ¿Listo? Entonces, adelante, Aleja. Gracias, Dolph. Déjame compartir acá la pantalla. Me confirman, porfa, si ya están viendo la pantalla. Listo. Bueno, vamos entonces a hacer un ejercicio un poquito más complejo. Aquí voy a estar trabajando sobre sat.run y pues esta es una herramienta online donde nos permite crear como un proyecto Flutter, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a crear un ejercicio en donde vamos a tener unas carpetas, por decirlo así, por dentro con archivos y cada archivo va a tener un tamaño y vamos a ver cómo se comporta el patrón Composite con este ejercicio. Entonces, la estructura que voy a estar manejando es el main principal que nos da cuando creamos un proyecto Flutter y adicionalmente estas carpetas. Helpers, donde vamos a tener algunas funciones que nos van a ayudar, interfaces, models, UI y dentro de UI, pages y widgets. Vamos a empezar socializando, que tengo acá en Helpers, es una función que nos va a ayudar básicamente a identificar el tamaño de un archivo y a convertirlo. ¿Listo? Esto es solamente pues una función que nos va a ayudar para poder pintar el tamaño de los archivos. Vamos a empezar, como mencionaba Adolf, mencionando que los archivos simples y compuestos deben trabajarse de la misma manera o de un mismo tipo. Por ello, vamos entonces a crear nuestro primer archivo dentro de la interfaz y vamos a nombrarlo File Interface. ¿Qué va a ser? Básicamente una clase abstracta que vamos a llamar File Interface.
¿Y qué va a tener esto por dentro? Básicamente lo que podrían hacer tanto los archivos simples o archivos compuestos, ¿sí? En este caso, vamos a tener una función que nos retorna un entero y que la vamos a llamar getSize. Y adicional a ello, una función o un método que se va a llamar render y lo que va a hacer es pintarnos cada uno de los widgets o de los archivos que vamos nosotros a crear. Este va a recibir un build context y lo vamos a llamar context. Ya teniendo nosotros esta clase abstracta, que es de la que vamos a partir, dentro de UI y dentro de widgets vamos a crearnos un archivo que va a ser en este caso nuestro archivo o nuestro objeto más simple, que se va a llamar file widget.dart. Entonces, esto va a ser un stateless, a ver, es el stateless. Y entonces vamos nosotros a nombrarlo aquí, file widget. Esto déjenme lo paso por allá arribita. Eso. Y entonces, ¿qué va a hacer este file widget? Básicamente, entonces va a tener un string que va a ser el título. Y, a ver, find esto. Y adicional a eso va a tener un entero que va a ser el tamaño. Y también va a tener un icono que nos va a identificar como qué tipo de archivo es, ¿cierto? Aquí importamos, a ver, de material, y aquí agregamos entonces cada uno de los parámetros. Entonces ya tenemos nuestro archivo file, que va a tener un título, un tamaño y un icono, pero adicionalmente necesitamos que tengan los dos métodos que ya habíamos creado en nuestra interfaz. Para esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos acá a decirle que implemente la interfaz que nosotros llamamos file interface y que la importe de acá. Al momento de importarla nos dice que como la estamos implementando, necesitamos sobreescribir los métodos que ya tiene File Interface, que en este caso son dos, el getSize y el render. En el caso del archivo que es sencillito, para getSize, simplemente lo que vamos a hacer va a ser retornar el size que nosotros le estamos enviando, o sea, el tamaño. Y para el render, sí vamos a hacer algo más elaborado. Entonces, aquí vamos a retornar. Aquí es donde vamos a pintar cada uno de los archivos sencillitos. Entonces, para este vamos a tener un padding, como para que se vea más organizadito. Inset. Y solamente a la izquierda. Y le vamos a poner que de 25. Y en el shade va a ser un list title. Eso. Y dentro de este, recordemos que este elemento es un ítem dentro de una lista. Y entonces vamos a decirle que el título de esta lista, esto recibe un widget, entonces va a ser un texto. Y este texto va a ser el título que nosotros recibimos y adicionalmente vamos a ponerle el tamaño de este archivo. Y lo podemos calcular a través de nuestro helper que se llama size converter. Y tiene un método que se llama byToString. Y aquí, entonces, nosotros le vamos a decir que pinte lo que le enviamos en el size, que lo calcule de acuerdo al tamaño que nosotros le estamos diciendo. Y adicionalmente le vamos esta tiene otra propiedad que es
esta de aquí y le vamos a decir que sí, porque esta le indica que este elemento que es pequeñito pertenece a una lista desplegable, es decir, que este está por dentro de otra. Listo, y entonces aquí, ya teniendo sobrescritos lo que es nuestro método render y el getSize, podemos utilizarlos y retornar aquí directamente. Entonces, vamos a retornar en el cuerpo en el build de nuestro widget, lo que estamos pintando en render. Y le enviamos el context. Una vez que tenemos nuestro archivo sencillo, vamos a poder utilizarlo para crear diferentes tipos de archivos. Para esto vamos a entrar aquí a modelos y vamos a crear, por ejemplo, un archivo de audio. Entonces vamos a ponerle audio file y este básicamente sería una clase que se va a llamar audio file. Eso, y que va a extender de file, que es la que acabamos de crear. Y aquí, file widget se llama. Y importamos de acá y agregamos, llamamos el constructor de la clase a la que estamos extendiendo. Pero en este caso, no le vamos a decir que reciba el icono, sino que directamente nosotros le vamos a decir que le va a enviar el icono puntualmente para este de audio, que en nuestro caso sería icons.music note. E importamos de acá de los iconos. Listo, entonces acá nosotros ya tenemos un tipo de archivo que es de audio, que extiende de nuestro archivo que ya hemos creado y que vamos a reutilizar, donde tenemos el título, el tamaño y un icono, que no lo recibimos directamente en audio file, sino que se lo enviamos a la clase padre que es file widget. Y así como en este, entonces vamos a crear nosotros más tipos de archivos. Aquí vamos a crear, por ejemplo, uno de imagen y vamos a cambiarle aquí image file y el icono va a cambiar, entonces a este le vamos a poner uno que se llama image, eso, y vamos a crear otro, a ver, otro que sea, por ejemplo, de texto. Y le vamos a decir entonces que este es text file y que el icono para ese va a ser uno que se llama description. Eso. Y vamos a crear uno adicional que podría ser de video. Ok. Y en este de video vamos a ponerle el icono que se llama mouse. Listo, entonces acá ya tenemos nuestro archivo que es file, que es como cada uno de esos hijitos que se va a construir, el hijito que es sencillo, por decirlo así, y van a haber diferentes tipos de esos hijos sencillos, ¿cierto? Luego de eso, entonces vamos a tener un tipo de archivo que va a ser un poquito más complejo, que en el caso de Dolph eran las cajas, y para nosotros estos archivos sencillos vendrían siendo los productos de Dolph. Entonces aquí voy a crear un archivo y se va a llamar directory widget. Listo, entonces ¿qué vamos a tener aquí dentro de directory? Básicamente también un stateless a ver si me ayuda. Bueno, vamos a
a ponerlo aquí. Del widget, y vamos a quitar hasta aquí. Vamos a correr las importaciones. Eso, y acá nos dice que falta el override del build. Y quite este de aquí. Listo, esta no la necesitamos y estas dos tampoco. Listo, ya que tenemos nuestro widget de tipo stateless, vamos entonces aquí a agregar el nombre, entonces lo vamos a llamar directory widget. Y entonces nosotros vamos a tener, también vamos a recibir un título. A ver, title. Y aquí nos falta agregar el constructor. Eso. Y agregarle los parámetros, pero les vamos a poner nombrados. Listo, vamos a tener un parámetro que es el título y adicional otro parámetro que nos va a indicar si este directorio va a estar expandido o no. Listo. Y lo agregamos aquí dentro de los parámetros. Adicional a esto, entonces nosotros vamos a tener ahora sí una lista que entonces tiene que ser de un tipo. Esta carpeta tiene que tener por dentro diferentes archivos, pueden ser de música, de imagen o de video, de texto, de los que acabamos de crear. Y entonces también podría tener otras carpetas o otros directorios dentro. Entonces, como tenemos nuestra interfaz que la manejamos para ambos tipos de widgets, tanto las carpetas compuestas o los archivos sencillos, vamos a utilizar esa interfaz para decirle que aquí necesitamos archivos de ese tipo, que sería de file interface. Y vamos a llamar aquí files y va a iniciar vacía. Aquí importamos la interfaz y listo. Entonces acá nuestra carpeta tendría el título, la indicación de si está expandida o no y la lista de archivos, ¿cierto? Pero entonces necesitamos que esta carpeta sea del tipo file interface también para que implemente los otros métodos, que era obtener el tamaño y poder renderizar o pintar lo que tiene por dentro. Entonces acá vamos a implementar de la interfaz, que sería file interface. Listo. Y entonces acá nos dice que debemos sobreescribir los dos métodos, tanto el getSize como el render. Si recuerdan, en el archivo sencillito, nosotros en el size, o sea, en la obtención del tamaño, solamente lo devolvíamos. Pero aquí vamos a hacer algo un poquito más elaborado. Vamos a tener que sumar los archivos que tiene por dentro. Entonces vamos a tener aquí un entero que vamos a llamar suma y que va a estar iniciado en 0. Y luego vamos a hacer un bucle. Vamos a decirle que cada uno de estos es un files y que los va a recorrer de files, ¿cierto? Files vendría siendo esta lista de archivos que nosotros tenemos aquí. Y este de acá vendría siendo cada uno de ellos. Y bueno, acá, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a decir que a la suma le sume cada uno, por cada uno de los archivos que tiene dentro, lo que tenga en el tamaño. Entonces, ¿qué está haciendo esto? Básicamente, recorre cada uno de los archivos que tiene y agrega a la suma, que en este caso inicia en 0, el valor de cada uno de los tamaños que tiene cada archivo por dentro. Y aquí simplemente retornamos la suma. Entonces, este tamaño, esta obtención del tamaño de las carpetas,
nos va a obtener el tamaño de todos los hijos que tiene por dentro. Y la obtención de tamaño de cada uno de los archivos simplemente retorna el tamaño de ellos. Ahora vamos a sobreescribir lo que viene siendo el render, que deberíamos nosotros pintar aquí. Entonces vamos a poner también un padding. Ahí. Eso. Un padding. Y entonces este tiene aquí un padding. Y importemos aquí de material. Eso. Insets. Y solamente a la izquierda, y le vamos a poner que es de 25. Y entonces, luego vamos a tener el child también. Y este sí va a ser una expansión title. Eso. Y este por dentro va a tener un leading que va a ser el icono, y este viene siendo el icono que le vamos a dar a las carpetas, que sería de folder. Y luego de este, entonces nosotros tenemos un texto, un título, perdón, y vamos a llevar el que tenemos aquí, que vendría siendo igual el título que recibimos más el cálculo del tamaño de aquí. Eso. Y size no vendría siendo size, sino el get size que nosotros ya estamos calculando, que es el tamaño completo de toda la carpeta. Luego este tiene otra propiedad que es el initial expanded, y entonces acá le indicamos que es el que nosotros estamos recibiendo por parámetro, para decirle si esta carpeta cuando se muestre va a estar abierta o va a estar cerrada. Y luego esta lista, que va a ser la grande, pues esta que va a ser el que contiene los elementos, tiene que tener unos hijos. Y estos hijos los vamos a pintar a raíz de los files que ya tenemos. Entonces vamos a recorrer esos files, y por cada uno de los files vamos a hacer algo. Entonces acá le digo yo que este va a ser un file, y que por cada file pinte, llame el render. A ver aquí y acá, el render recibe el contexto. Y luego le vamos a decir que esto es una lista. Eso. Entonces, ¿qué hacemos acá? Pintamos la carpeta grande, y por dentro cada uno de los hijos va y pinta, hace su render, y con eso tenemos una carpeta grande con más pequeños, con archivos pequeñitos. Listo. Y aquí en el build, que es el del widget, vamos a retornar básicamente lo de nuestro render. Y le enviamos el contexto. Listo. Ahora nosotros necesitamos una función adicional, porque nosotros tenemos acá los archivos, pero no hay manera de agregarlos. Entonces agregamos la función. Entonces vamos a crear acá un void que se llame addFile para agregarle archivos a esta carpeta, y este básicamente va a recibir un tipo de file interface que vamos a llamar file. Y lo que tiene que hacer es decirle a files, que es nuestra lista de archivos, que agregue nuestro archivo que nosotros le estamos diciendo que estamos recibiendo aquí a través de parámetros, ¿cierto? Y aquí ya quedaría listo entonces nuestro archivo, nuestro componente más complejo, que vendría siendo la carpeta de archivos. Entonces acá nosotros tenemos la carpeta de archivos que calcula un tamaño, que pinta, y por dentro cada uno de sus archivos
y que adicionalmente puedo agregarle archivos a esa carpeta. Ahora sí, vamos a hacer pues la que nos permita pintar aquí como tal cada uno de esos archivos, ¿cierto? Entonces vamos a ir a Pages y vamos a crear nuestra página que vamos a llamar Composite Page. Listo. Y acá en Composite Page nosotros vamos a crear un stateless que se llame Composite Page. Movemos esto hacia arriba. Eso. Y aquí tenemos que pintar algo. Vamos a poner acá el scaffold. Importamos. Aquí en el scaffold vamos a poner el body. Y dentro del body, entonces como es una lista, vamos a poner un single child scroll view para que no se nos desborde. Y dentro de este elemento, este tiene un hijo y este hijo va aquí es donde nosotros tenemos que agregar cada uno de las carpetas que queremos crear. Para eso entonces vamos a agregar acá en los helpers un archivo que nos permita cargar todos esos archivos que queremos pintar. Entonces vamos a llamarlo build composite. Y entonces esto va a ser una clase que vamos a llamar build composite. Y vamos a crearle el constructor. Vamos a dejarlo privado y un método estático que se llame build files. Puede ser. Y este tiene que retornarnos un widget. Entonces aquí importamos. Y acá el error nos dice pues que necesitamos un widget y no hemos retornado nada. Entonces vamos a crear un archivo que va a ser de tipo directory. Widget. Este lo importamos. A ver cómo lo llame acá. Directory widget, sí. Directory widget. A ver, lo escribí mal. Directory widget. Ok. Vamos a darle nombre por ahora. General directory. Y va a ser igual a ver si directory widget. Eso. A ver si nos permite la importación ahora. Eso, directory widget. Entonces ahora sí le vamos a decir acá que agregue el tipo que vendría siendo este directory widget. Y que aquí, entonces voy a cerrar un poquito esto. Aquí nos pide algunos parámetros. Nos está diciendo que necesita el title y decirle si está expandido o no. Entonces vamos a decirle acá que este se va a llamar archivos y que el otro parámetro que falta le vamos a decir que sí esté abierto. Y acá nosotros perfectamente podríamos retornar General Directory. Listo. Entonces ahora, ya que aquí tenemos nuestra función, digo el widget, vamos a llamar la función que nos permite cargar cada uno de los archivos. Entonces, la clase se llama build composite. Vamos a importar de acá y le vamos a decir que nos cargue los archivos. Y aquí en el main, como vemos que todavía está pintando la pantalla que nos da Flutter por defecto, le vamos a decir
que en este home, en vez de llamar al home page, llame al composite page. Eso. Y aquí importamos eso. Entonces, al guardar, entonces acá le estamos diciendo que pinte el composite page. Y aquí dentro de Composite Page nosotros estamos yendo a cargar todos los archivos y dentro de los archivos hasta ahora le hemos dicho que nos cree un directorio general o una carpeta general y que esta se va a llamar archivos. Si nos damos cuenta aquí vemos que esta no tiene nada por dentro todavía y que su tamaño es de 0 bytes. Ahora, ¿qué podemos hacer? Podemos nosotros crear, por ejemplo, un archivo de, o no, incluso otra carpeta, directory widget, que se va a llamar music, la carpeta de música, music directory. Y entonces, ¿esta de qué tipo va a ser? Va a ser de music file. Y aquí realizamos la importación, digo, de audio file list, porque creamos un tipo audio y no un tipo music. A ver, y ahora nos dice que necesitamos, a ver, agrego el, perdón. Ok, sí, vamos a crear es una carpeta, entonces es de directory widget. Y esta, entonces sí tiene un title que le vamos a decir que se llama music. Y dentro, bueno, para que no nos pida esta siempre, le vamos a decir aquí que va a ser por defecto falsa la expansión. Y entonces aquí ya tenemos nuestra carpeta music y podríamos nosotros perfectamente a General Directory poder agregarle un archivo que se llama Music Directory. Y entonces en este momento, dentro de archivos tendríamos una carpeta que se llama Music. Aquí también entonces podríamos crear nosotros más archivos. Por ejemplo, ahora sí podemos crear el de tipo file que se llame canción 1 podría ser. Y entonces este es de audio file. Y le vamos a decir que esto tiene un title y que tiene a ver, que se va a llamar canción 1 mp3. Y adicionalmente, este recibe otro parámetro que vendría siendo el size. Y para este, entonces nosotros tenemos que enviarle, por decir así, el tamaño en bits. Entonces, le vamos a enviar el tamaño y adicional a esto le vamos a decir aquí que a Music Directory le vamos a agregar un archivo que va a ser canción 1. Y entonces aquí le agregamos el archivo a Music Directory y adicionalmente pues Music Directory ya está agregada dentro del archivo general que es archivos. Entonces si abrimos acá tenemos canción 1. Listo. Aquí podemos ver el comportamiento o cómo funciona el composite en un ejercicio un poco más complejo. Podríamos incluso agregar más carpetas dentro de la carpeta y otro archivo y podríamos hacer infinidad de cosas. Pero por ahora no sé pues si hay alguna pregunta adicional o algo que se quiera comentar o si dejamos hasta ahí. Aleja, no, haz otra carpeta interna con otro archivo para que se vea mejor la suma en la carpeta general. Listo. Ya con eso terminamos. Entonces voy a crearme otra carpeta por aquí que vamos a llamar no Music Directory, sino Image Directory. Y le vamos a poner imágenes.
Y entonces, dentro de imágenes vamos a crear un archivo que sea de tipo image file. Acá importamos image file y que va a ser de tipo image file. Y aquí le enviamos imagen 1.png, por ejemplo. Y nos falta aquí el parámetro del size, que entonces el size podríamos ponerle la cantidad de bytes. Y acá entonces ahora tenemos que Image Directory podría agregar otro archivo y ese archivo podría ser el image file. A ver, no agregué, falta aquí agregarle al archivo general el de las imágenes, que sería Image Directory. Listo, entonces ya vemos que el archivo, la carpeta de archivos tiene carpetas por dentro y cada una de esas carpetas podrían tener uno o más archivos de diferentes tipos como los creamos, como audio, imágenes, texto, video. Podríamos incluso a los archivos agregar otra misma carpeta de archivos, ¿sí? Entonces podemos hacer infinidad de cosas con esto del Composite. Y algo que nos permite mucho es como esa descomposición de los hijos. Si vemos aquí el archivo principal o general, tiene la suma del tamaño de cada uno de los hijos, pero no tuvimos, para hacer ese cálculo, no tuvimos que ir a descomponer manualmente cada una de las carpetas y ver qué tenía dentro, sino que utilizando la instancia del directorio general, él mismo por dentro se encarga de ir a recorrerlos y preguntar cuánto es el tamaño de cada uno para finalmente poder sumarlos. Listo, chicos, entonces ahora sí, no sé si hay más preguntas o sería todo. No, pasemos a las conclusiones. Listo. Entonces, con Composite, ¿qué podemos concluir? Desde la parte positiva podemos ver que entonces podemos trabajar con estructuras de árbol que son complejas, pero que se pueden trabajar con mayor comodidad. Y adicionalmente que podemos introducir nuevos tipos de elementos en la aplicación sin descomponer el código existente. Por ejemplo, nosotros tenemos un tipo de carpeta, pero un tipo de archivo también. Y esos tipos de archivo tienen diferentes tipos de archivo, como la imagen, el video y demás. Si quisiéramos agregar uno adicional, pues se puede hacer sin ningún problema, porque estamos extendiendo de una abstracción, ¿sí? Entonces no rompemos la aplicación ni nada, sino que podemos incluirlo sin problemas. Ok, y analizando el contra, como les decía ahora, es que puede resultar muy difícil proporcionar una interfaz común en las clases, ¿cierto? Por ejemplo, si queremos manejar una estructura, ahí es donde tenemos que analizar la situación de si sí podemos generar una capa de abstracción donde se incluyan funcionalidades acorde a los hijos que tienen los widgets, ¿cierto? Entonces, analizar si dentro de ese árbol jerárquico que estoy organizando, si hay funcionalidades en común que yo pueda manejar a través de la abstracción. Creo que es la parte más compleja. Pero en general, si se fijan, es algo que posiblemente muchas personas han venido trabajando en lo largo de sus años de desarrollo, pero que no lo veían como de esta manera. Pero sé que al entender un poquito más Composite le pueden dar un poquito más de orden a sus ideas a la hora de trabajar con interfaces dentro de sus aplicaciones. Listo, entonces no siendo más, muchísimas gracias a todos por participar, por venir. Un saludo muy especial en diferido, espero les haya gustado a nuestros viewers de YouTube. Dolph, Alejandra, muchísimas gracias y gracias por compartir su conocimiento. Feliz fin de semana a todos. Chao.
Chao, chao.